idea de que todo el mundo dé a pasillo y algo así es lo que ponía. ¿Cuál es la cosa? Que yo lo empiezo a ver y digo, hostia, 12 metros cuadrados, 700 pavos. Sin paredes, ¿cuánto cuestan las paredes? Tantos metros cuadrados. Joder, pues la quiero poner quiero un 6x12, ¿lo quiero en el 6? No, bueno, pues voy a coger un 3x4 y lo pongo en el 4. 4 paredes por 3 de altura, 12 metros cuadrados, a 28, 300 pavos de pared. Oh, coño. Pues nada, pues lo sumo a los tal. Y luego ya tienen un pack. Y claro, yo digo, mira, tiene como tú un pack. Yo tengo que aprender a decir lote. Es que es la broma recurrente que empezamos a hacer en Topun en el 2016. Bueno, amigos, ¿habéis visto? Esta es la conversación entre dos editores, ¿de acuerdo? Bueno, cosas técnicas. Hace un rato que estoy grabando, ellos no lo saben, pero solamente voy a poner esta parte última. Tenemos con nosotros... Es verdad, te lo puedes marcar como en el... Estaría guay. Como en la serie esa de Netflix, que es un reality que están concursando y no saben qué concursan. Pues eso mismo. Sí. Pues nada, estos son dos editores que ya algunos de vosotros ya conoceréis. Uno empezando por el lado de la izquierda, Pac Gallego, editor de Guerra de Mitos. Hola Pac, ¿qué tal? Hola, aquí. Sí. Es que tenía que hacer un montaje bastante importante porque hace un ratico que no estaba haciendo el podcast y he movido todo un montón de veces y cuando ha entrado Pedro ya se me ha movido todo otra vez y con el sonido es un horror. Así que Pedro, o sea, no vuelvas a entrar tarde porque he tenido que modificar todo otra vez. Estaba reunido. Cuidado. La reunión. Oye, a lo mejor nos puedes soltar alguna exclusiva de que ibas a la reunión tan chachi. No, pues es la reunión de los martes y los jueves. Tenemos una martes, otra los jueves. Pues esta es la del jueves. Que antiguamente era reunión para jugar protos y ya se nos está acumulando tanta gestión que no jugamos protos de momento. Así que estamos intentando acabar todas las cosas que tenemos en pendientes para volver a jugar cosas. Sí, que no os mientan, amigos. Hacer una editorial no significa que juegues más, juegas menos. De hecho, yo puedo decir, sin ánimo de equivocarme, que jugué muchísimo menos cuando tenía la editorial. O sea, era solamente jugar protos y de vez en cuando, porque luego siempre había que hacer otras cosas. O sea, es un horror. Y ahora que ya no estoy en editorial, estoy disfrutando de los juegos como antes, pero no hablemos de cosas tristes. Disfrutar de los juegos no es triste, está muy bien. No, por eso digo, o sea, lo triste era cuando no podía disfrutar de los juegos siendo que editaba juegos. Pero no quisiera que nos fuéramos por las ramas, porque hay 3 temas sobre la mesa. ¿Y para qué nos has invitado? Si Pedro y yo nos vamos siempre por las ramas. Ya, pero yo soy el moderador y tengo que moderar. O sea, lo que no puede ser que el moderador se vaya por las ramas ya, de saque. Joder, tú lo que has dicho que esto acaba a las 8:30 por ahí porque tienes que ir a jugar al rol. Que tú te vas y dejas esto conectado. Jugaré al rol porque es lo divertido de verdad. Los juegos de mesa son aburridísimos. Sí. Mover cubitos, claro, es que yo soy Eurogamer. Entonces, a veces... Perdón, pero de estos de los juegos de mesa hay muchas más cosas que mover cubitos, ¿vale? Se puede coser, se puede cantar y se pueden hacer otras muchas cosas. Qué casualidad. Se puede coser, ¿no? Como hay un juego que se llama Frankie que cose, ¿de qué editorial será? Bueno, como decíamos, 3 temas importantes. Uno, que es DAO, cómo se ha ido y cómo lo habéis visto. Y luego algunas quejas de las colas y tal que ha habido. Y luego el otro tema sería lo de si los juegos son cultura, que yo no voy a entrar al debate porque soy el moderador, así yo no me voy a mojar. Y sobre ello, la reunión que habéis tenido en el ministerio, ¿vale? Junto con, o sea, esto lo hizo Pac junto con Santi de Trangis Games, si no me equivoco. Sí, bueno, como representantes de ISPA, pero en realidad nos hemos reunido todas las editoriales, aunque no estábamos todos allí. Exacto. Y si queda tiempo al final, pues también podríamos hablar, o al principio, lo que queráis, sobre las dificultades que tienen las editoriales actuales con el tema de los envíos, porque enviar ahora un palé es mucho más caro que antes, y si eso pues hace que estéis fabricando más en España o no, ¿vale? Así que por donde queráis empezar, pues empezamos, porque los 3 temas yo creo que son interesantes. Bueno, yo que empiece Pedro y así podría decir que estoy de acuerdo con él algunas veces. Y... Qué guay. Bueno, pues vamos a hablar de DAO. DAO ha estado genial, yo me lo he pasado muy bien, pero porque tenía una chapita que ponía Exhibitor y no tenía que hacer las enormes colas que ha habido, que mucha gente ha sufrido. O sea, yo lo que he notado es que sí, ya se ha vuelto a desbordar. Yo creo que en el 19 yo no estuve,
Estuvo mi ex socio Víctor con Perapau, pero también me dijeron que hubo un montonazo de colas. Y todavía en aquella época prepandemia las mesas están más juntas y podía haber más espacio para jugar. Ahora es que estaba todo saturadísimo de gente. Yo encantado como demostrador, o sea, la mesa no ha parado ni un instante, todo el mundo acabó súper contento y tal. Mi queja, igual como editor, ha sido el tema de las tiendas, porque la gente preguntaba dónde podía comprar el juego, digo, en la tienda, y en la tienda no había. Digo, pues se habrá agotado. Pero también supe luego que no habían traído todo lo que se les había enviado, que ellos es lo que nos pidieron, que a mí me parecían pocos juegos, pues bueno, pues... Pero yo entiendo que tienen que llevar juegos de todas las editoriales y de tal, y no eran capaces de traer todo, porque claro, no saben exactamente qué puede vender y qué no puede vender. Pero me dio un poco de rabia porque dices, ay, madre mía, si nosotros en este año hemos vendido 400 ejemplares de esto, hombre, en DAO, que menos que 50 si se hubieran vendido o algo así. Que para mí es una pena sobre todo porque, hombre, tú llegas allí y el que vende es una tienda a la que tú le has servido con su margen y su historia. Con lo cual me da pena por el negocio. Pero bueno. El tema de las tiendas es algo que no ha cambiado desde que yo estaba, ¿eh? Era un poco decepcionante cuando te acercabas a la tienda y pedías uno de tus juegos para ver si lo tenían y no lo tenían. A mí eso me ha pasado cuando presentamos el Días de Radio, por ejemplo, en su momento. No sé, Pac, ¿tú qué opinión tienes? Es una de las peleas que además hemos hecho en el decálogo que estamos haciendo ahora en ISPA para todas las jornadas, festivales y demás que hay, ¿no? Que bueno, uno de los problemas que nos encontramos, que es una cosa que solamente pasa en España, es un modelo que podemos decir que es español, no pasa en ninguna otra feria del mundo, que es que las editoriales vamos allí, pagamos un espacio y luego resulta que no tenemos, o sea, nosotros no podemos vender, como pasan todas las ferias del resto del mundo. Pasamos por una tienda que se queda un margen, que además muchas veces nos hace unas condiciones pues que no son nada interesantes y que no pasaríamos si no fuera porque vamos al festival, y si no tragamos con esas condiciones nuestros juegos no están allí, y que además pues estamos ganando mucho menos margen, ¿no? Y perdemos esa venta en caliente de la persona que acaba de probar el juego y dice, va, me lo llevo, ¿no? Porque luego en un festival así pues se va a jugar otros 2 o 3 juegos. Y al salir, si no hay mucha cola en la tienda, a lo mejor compra uno de todos los que ha jugado, ¿no? Entonces, bueno, pues no es comercialmente para las editoriales es una ruina, las ferias españolas, todo está demostrado. Y es una de las cosas, una de las reivindicaciones que tenemos. Dicho esto, para mí DAO ha sido el mejor DAO hasta ahora, ¿vale? Es verdad que hay cosas por arreglar, hay cosas por mejorar, y esperemos que la nueva organización, porque Oriol Comas se jubila, pues vaya arreglando estas cosas. ¿Es verdad que habían colas? Sí, habían colas, pero os recuerdo que estamos ahí en medio pandemia todavía, que había que tener un control de aforo muy exhaustivo y que es mucho mejor que la gente estuviera en casa. También es verdad que lo hemos visto en todas las ferias, que la gente tiene muchas más ganas de salir, ¿no? Y de ver gente, de sentarse en una mesa, habiendo la mitad de las mesas disponibles. Pues creo que dentro de lo que había se ha gestionado lo mejor posible, ¿no? Y además Fabra y Coas es un recinto que tiene mucho por crecer. Se están haciendo obras todavía en muchos sitios adaptándolos, y yo supongo que tal como vaya creciendo, y el año que viene espero que el COVID ya sea una historia y que forme parte a lo mejor de algún juego de mover cubitos, pues que la cosa se normalice, ¿vale? A nivel de la tienda, no solamente es que tuviera un poco espacio, que sí, sino que no daban abasto, porque yo he visto esta mañana así una noticia de que habían 17.000 personas que habían pasado por allí, y entonces con 2 tiendas, con 6 personas atendiendo, no es suficiente a eso, ¿no? También había cola en la tienda. Pero además, hoy me ha mandado el informe Joel de una de las tiendas para ver lo que habíamos vendido. Yo tengo que decir que este año ha sido el año que más juegos de mi editorial se han vendido allí, pero con la particularidad de que este año teníamos mesas en el DAWET, ¿vale? Que es la zona infantil, y la zona infantil estaba entrando a la izquierda, ¿vale? Y las tiendas estaban detrás. Entonces la gente entraba al DAWET, jugaba sus juegos, veía o no veía que había una tienda más adelante, y si la veía había cola, y entonces pues se iban, ¿no? Sí, desde luego, pues tiene que ser, yo creo que hay que solucionarlo, y creo que al final lo que tendrá que pasar es que las editoriales pues podamos vender nuestros propios juegos como pasa en todo el mundo. Pues sí, bueno. Yo como
digamos, usuario normal, al principio entramos sin problema y tal, ¿no? Pero porque llegamos por la mañana, no sé, a las 11. Pero si hubiéramos tardado media hora más, la cola ya era impresionante. Luego la cola ya hacía incluso que había colas no solo para entrar, sino también para acceder a los distintos recintos, incluso para comprar. Y luego, una vez que salimos a tomar un café y a comer, no, a tomar un café, a mí, luego al entrar dije, uy, qué cola y tal. Entonces me dieron una acreditación. No me acuerdo quién fue, no sé si creo que fue Amelia Sales. Y yo, pues muy bien, pero ya me sentía, hostia, pero estoy entrando Haciendo porque conozco, ¿no? Haciendo trampas, pero realmente no debería haber entrado. Claro, Sí. y después de comer, ya había una cola que flipas. Y podía haber hecho otra vez la jugada y tal, pero ya no lo hice y dije, no, ya me voy. Pero yo no imaginé que habría tanta gente un domingo a las 4 de la tarde para entrar, teniendo en cuenta que se cerraba a las 8, ¿no? 8:30. Te voy a dar la razón, ¿vale? Yo además venía de comer y vi la cola, ¿vale? Y llegaba hasta la Plaza Orfila, que no sé cuántos metros son, pero son muchísimos, ¿no? Y yo mismo dije, hostia, si yo tuviera que entrar como público, no entraría. Y me contesté a mí mismo 2 segundos más tarde, calla, que has ido al salón del manga y había más cola que aquí. Y has estado más tiempo. Y además estaba lloviendo. Entonces, sí es verdad, las colas son molestas, las colas no molan, ¿no? Y además uno de los problemas es que hacías la cola de fuera, pero luego, depende del recinto que quisieras entrar, volvía a haber otra cola, porque tenía que haber un aforo exhaustivo, ¿no? Y hasta que no salía gente no podían dejar entrar. Pero bueno, insisto en que por un lado es un problema, pero por el otro hemos podido tener un DAO físico que tampoco estaba totalmente asegurado este año. Y bueno, que han habido colas. Y he visto mucha menos gente quejarse de que han habido colas, porque al final la gente entiende que estamos todavía saliendo de una pandemia, que tiene que haber un aforo controlado y que tiene que haber un control y bueno, pues que es lo que hay, ¿no? Y esperemos que el año que viene pues venga más gente, pero el aforo sea más grande y no hayan esas colas. Pero ya te digo, yo a nivel de editorial es el año que más contento estoy. Además, una cosa por la que yo al principio creía que no iba a funcionar, que era el DAO de los autores, tengo que decir que bueno, estoy súper contento de cómo ha ido. Yo estuve como autor el sábado y el domingo por la tarde y tuvimos gente todo el día. Además, es súper agradecido que venga gente a que le firme su juego, ¿no? Que vengan solamente porque pueden jugar con el autor. Y es una cosa que se había intentado alguna vez así a escala un poquito más pequeña, no había funcionado y este año sí, ha funcionado muy bien. Sí, la verdad es que ese espacio ha estado espectacular. Sí. Yo lo que me venía a referir es que quizá el espacio se queda pequeño y que hay pocas tiendas, ¿sabes? Porque solo hay una tienda, pero a lo mejor si hubiera varias, pues ya no se hace tanta cola. No sé, o sea, no entiendo por qué no se puede hacer como el propio salón del manga que has dicho, ¿sabes? Que hay un montón de tiendas y hay un montón de actividades culturales también relacionadas con el manga, incluso tangencialmente. Y en cambio aquí solo hay una tienda que me parece que si se pone más se convierte en un mercadillo. Yo creo que no, pero bueno. Bueno, esa es mi había única dos queja. este Este año. año habían 2 y en 2019 hubieron 4. De hecho, en 2019 había una tienda en cada espacio. Pero yo insisto que... Pero siempre al mismo vendedor. ¿Me No, entiendes? ¿No? ¿Seguro? No. Ah. seguro. No, este año era Amazon Store y la maquinaria. Y el año pasado estaba... O sea, en El año 2019 no, el estaba 19. Bacus, estaba Snafu Store en lo del histórico, estaba Jun Marvels, estaba también la maquinaria en el espacio pequeño. O sea, en 2019 habían 4 tiendas distintas, uno en cada espacio especializado. Vale, pues igual yo no me quedé con la copla. Quiero decir, me parecía que solamente había una porque había una visible, ¿vale? A lo mejor es eso. O sea, una cuando Sí, entras. este año se había reducido toda una carpa, que además tenía una entrada por un lado y otra por otro, pero lo que pasa es que un lado de la carpa era la maquinaria y el otro era el matón. Pero en realidad eran 2 tiendas y se habían repartido un poco, lo más familiar uno y lo más de gamer otro. Bueno, o sea, en general ha sido un éxito dado, ¿eh? O sea, esto es una queja porque ha habido mucho éxito, ha habido colas porque ha habido muchísima gente yendo. Igual la gente tenía muchas ganas de que se hiciera algo por el barrio. Justo una semana antes o 2 fue el Curanta 2. O sea, para el barrio de San Andreu aquí en Barcelona es todo un éxito, tantas cosas que se hacen ahí en ese espacio, pero a lo mejor para Laos se está quedando pequeño,
No sé, a lo mejor habría que pensar. Claro, pero ahí está el salto de ser unas jornadas subvencionadas gratuitas para todo el público que dependen obligatoriamente del ayuntamiento o pasar a hacer algo independiente, algo empresarial, como van a ser las Interocio de Madrid dentro de 3 meses o 4 meses. Espacios más grandes que dependan del ayuntamiento en Barcelona, creo que hay otro, pero también es difícil conseguirlo. Y si pasáramos a la Fira, que además no es un buen espacio por acústica, yo no sé si vais a algún salón o alguna cosa, fijaros la cantidad de ruido ambiente que hay y si tuvierais que estar haciendo demostraciones con eso, ¿no? Son cosas que se han valorado. Yo que conozco bastante de cerca la organización, pues sé que se han valorado, que se ha intentado cambiar de sitio. Y ya digo, Fabra es más grande de lo que parece, tiene muchos espacios. Este año, por ejemplo, el Spy Bota, que es el de detrás, no se ha podido usar, que es un espacio casi tan grande como la sala principal. Y bueno, sí que hay que ir ajustando cosas, pero yo creo que allí se puede seguir haciendo. Y que si nos fuéramos a la Fira o a la Farga, por ejemplo, que es Hospitalet, claro, no tiene ningún sentido que Ayuntamiento de Barcelona haga algo en Hospitalet, ¿no? Porque son dos municipios distintos. Y la Fira, aunque sí que se podría hacer algún consorcio o algo, porque al final la Fira depende de Generalitat de Cataluña, creo que no es un buen espacio y nos pasaríamos a ser una feria profesional donde las editoriales tendríamos que pagar más espacio y donde la gente que entrara, pues evidentemente tendría que pagar una entrada, ¿no? Como se hace en todas las ferias que se hace la Fira. No se hace nada gratis del ayuntamiento allí, creo. Vale. Pues si queréis vamos a empezar a hablar de si los juegos son cultura, que es algo que os interesa por el tema del IVA. Entradilla y vamos a ello. Nos interesa. Venga. Cuidado que tengo datos. Spoiler, ya, echar la mano al bolsillo. ¡Ay, qué cabrón! Bueno, pues vamos a debatir. Bueno, no hay debate, los juegos son cultura. Porque creo que vosotros todos estáis de acuerdo, yo tengo alguna reticencia, sí. Pero en general va a ser bueno que se reconozca. Para los que no sepan de qué va la historia, voy a poner aquí, y luego también lo pondré en un enlace, pues un artículo, por ejemplo, de este periódico de Lara, donde nos pregunta si los juegos de mesa son cultura, y también se pregunta sobre los videojuegos. Pero bueno, lo que nos ocupa son los juegos de mesa. Bueno, yo ampliaría a los juegos, ya por empezar a discrepar, porque, bueno, no vaya a ser que alguien diga, hostia, los juegos de rol, a lo mejor no, porque no son juegos de mesa, son juegos de rol. O, no sé, yo diría que los juegos son cultura, en general. Ok. Sí. Vale, pues para centrarnos en el debate, pone: el sector pide que forme parte del bono cultural del gobierno español como sus hermanos digitales. Aquí hay un artículo largo, ¿vale? Pero básicamente lo que se pide son una serie de puntos, ¿vale? Que el PAC ha tenido a bien, bueno, desde ISPA es lo que se ha pedido. ISPA es la asociación, digamos, de editoriales españolas. Sí, editores. Entonces lo que piden es reconocimiento del juego como elemento cultural, inclusión de los juegos de mesa dentro del futuro bono cultural, obtener reconocimiento institucional, conseguir ayudas institucionales para la externalización del sector y apoyo institucional para el desarrollo del sector nacional. Esos son como los grandes puntos, luego hay más, pero bueno, tampoco vamos a desglosar, yo creo que se entiende más o menos la idea, ¿no? Bueno, pues que... Pedro, ¿qué te parece? ¿Cómo ves la iniciativa? No, yo la iniciativa la veo estupenda. Yo sí que considero que los juegos son cultura. Esta iniciativa surge, o sea, yo creo que deberían estar incluidos en los bonos cultura, porque... Bien, vamos avanzando. Porque además ha ocurrido aquí también en Santander. Aquí en Santander ha habido bonos cultura y la gente iba a librerías a utilizarlos y compraba cómics o compraba libros o compraba tal. La mayoría de las librerías luego lo gestionaban y permitían que compraras juegos con ese bono cultura. Juegos de mesa. No había ningún problema. Siempre está luego la historia de que el juego de rol tiene un IVA del 4 y tal, pero bueno, eso ya es otra historia. Que estoy de acuerdo con eso en cultura, pero yo no estoy tan de acuerdo con la petición de lo del 4% de IVA. Que viene de puta madre, lo entiendo.
O sea, eso lo entiendo. Que los juegos de rol lo tienen porque son libros y los libros entonces lo tienen porque tienen un proteccionismo especial. Pues sí, ahí se está protegiendo el formato del producto. Pero, hostia, es que hay cosas que deberían tener un IVA súper reducido y no lo tienen y me da como mucha pena que no. O sea, yo lo de los pañales, yo cada vez que le cambiaba el pañal a mi niña, yo miraba ese producto y los paquetes gigantes que compraba y cuántos años estuve usando el pañal hasta que lo dejé usar. Cuando lo dejé usar, yo dije, bueno, bien por el medio ambiente, bien por la economía, bien por tal, porque, joder, eran paquetones. Y me daba mucha rabia. Y las compresas, lo mismo. Entonces yo, no sé, yo la petición de que el del 4% me parece que está bien pedirlo. Bueno, pues si surge, surge, pero eso es una cosa muy complicada. Ya no estoy de acuerdo. Y no, ya lo sé que no está de acuerdo. Recordemos que el IVA del 4% es un tipo de IVA súper reducido que se supone que tienen los productos de máxima necesidad, ¿vale? Para ir comparando lo que sí que tiene y lo que no se tiene. Sí, pero yo creo que estamos juntando pañales con cacas y con IVAs súper reducidos con IVAs cultural. Sí. ¿Vale? El IVA cultural no quiere decir que sea el IVA súper reducido de los libros, no tiene por qué ser un 4%, que creo que los pañales sí deberían tenerlo, pero esto si queréis, yo haría otro podcast para esto porque creo que no es... ¿no? Sí, sí. Exacto. El 21% es el impuesto de lujo, digamos, es el máximo. Sí. Y yo creo que no podemos aspirar tampoco los juegos, y menos a corto plazo, que sea de un 10. Pero creo que sí es algo que tiene que estar encima de la mesa y que se sepa que el IVA es de un sector cultural. Sigue habiendo sectores culturales que están pagando un 21%. Sí, claro. O sea, la reclamación no es queremos pagar un IVA del 4 ya, porque los juegos de rol, por ejemplo, como has dicho, sí que pagan un 4 porque son libros. ¿No? Pero que sí que se reconozca que esas tasas y esa fiscalidad es de un sector cultural es lo que se pide. ¿Vale? Que sí, si luego podemos conseguir que se reduzca y del 21 a lo mejor baja un 10, pues es beneficioso para todos, porque al final el cliente final no ve que hay un IVA repercutido ahí y no ve como en otros países que te separan mucho las tasas, ¿no? O aquí cuando vas a comprar a un supermercado de estos de mayoristas que te dicen esto es lo que tú estás pagando por el producto y esto es lo que estás pagando de impuestos, ¿no? Aquí, normalmente, si el cliente final ve que un juego vale 20, pues ve que vale 20. Le da igual los impuestos de un lado y de otro, ¿no? Y además es una carga, un 21% es una carga, yo creo que muy, muy grande, ¿no? Con un sector con unas márgenes como el nuestro que tampoco son demasiado grandes. No, sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que con el tema del IVA es la industria del videojuego también paga un 21, ¿no? Porque el videojuego tampoco... Bueno, y la industria del cine, y el cine sí es cultura, realmente ir al cine te cobran un 10, pero eso es por ir al cine, pero cuando compras un DVD es un 21, ¿no? Sí, pero déjame que te discuta lo del videojuego, ¿vale? Porque el videojuego, la distribución en físico que se hace en tiendas de aquí ya casi no existe. Entonces, al final el videojuego está pagando un IVA en Irlanda de un 3% o de un 4%. Ah, bueno, dices por la compra digital. Sí, porque la mayoría se ha ido a la compra digital y el sector de videojuego hay muy poca gente pagando un 21%. Pero el ejemplo que me has puesto del 10%, pues yo creo que sí sería igual más discutible a corto plazo. No, ahí estamos de acuerdo. La cosa es que es lo que te digo, que hay veces... Claro, el 10% estaba establecido el IVA en tema de restauración, espectáculos, el problema que hubo con el cine cuando lo subieron 21 en determinado gobierno y luego lo han recuperado. Pero el cine en sí, o sea, hacer una película sigue costando un 21 porque tú a los proveedores les pagas un 21, entiendo yo. O sea, compras con un 21. Las cámaras, las tal, los... O sea, luego el producto tal y como se vende, vale, dices, la entrada al cine cuesta un 10, vale, pero comprar un DVD cuesta un 21. Y es que esas cosas me cuestan un carajo verle sentido. Contento, bueno, porque sí, una entrada de cine es un producto único, igual que ir al teatro, pues es un espectáculo, ocupas un espacio, tal, pero un DVD es un producto de lujo. La misma película comprada para llevarte a tu casa ya es un objeto y ya eso tiene un 21. Supongo que todo esto tiene unas líneas que las traspasas hacia un lado o hacia el otro y son bastante arbitrarias, ¿no? Pero por poner un ejemplo de los DVDs, pues a lo mejor tener el DVD en casa es más de coleccionista
y el poder ir al cine tiene un IVA de un 10 porque estás intentando proteger a un sector que no va demasiado bien y que lo necesita, y que seguramente si aprietas más fiscalmente a los cines, aparte de todos los follones que tienen y la pandemia que les ha pasado por encima, pues posiblemente desaparezcan los cines, ¿no? Al igual que los teatros. Pues, bueno, a ver, pero ahí te doy la razón, pero bueno, si cambias la palabra cine por la palabra restaurante, que en este país parece que no hay otra cosa más que restaurantes, pues ellos tienen un 10 y la gente sí va a restaurantes. Si subieran 21 irían, pues yo creo que la gente seguiría yendo de bares y de restaurantes. Habría que hacer un ejercicio de... ¿Costaría más? Pues evidentemente. Pero, ¿cuánto subirían las notas de los restaurantes y la gente que dejaría de salir, o en vez de salir 3 veces por semana, pues a lo mejor salían 2 o 1 o ninguna? O imagínate la locura, igual hay unos restaurantes que bajan algunos precios del café o de la caña, que eso no lo hemos recuperado cuando nos llegó el euro. Amiguitos, que el euro no va a costar más, no va a costar más mis cojones. Pero ¿por qué asumís que siempre son los empresarios malignos que quieren subir las cosas para ganar dinero? No, Si yo no asumo los empresarios malignos. Yo sí asumo la diferencia entre el euro y tal, que yo reconozco que había un restaurante cerca de mi casa que lo aguantó. Que yo pagaba en pesetas y pagaba en euros y el cambio era exacto. Vale. Poquito a poquito, año a año, y lo iba subiendo. Pero en cambio otros... ¿Quiere decir que ya ha cerrado? No, cambió de dueño. El tío se jubiló y se lo vendió a unos chavales jóvenes. Bueno, pero dejando de lado el tema del IVA, ¿vale? Y de las cañas que te tomas y lo que sea. Sí. Una cosa que a mí no me queda clara, como de qué manera la institución tiene que apoyar, por ejemplo, la externalización del sector. Este punto que hay, así como que la institución tiene que ayudar a la externalización y a la profesionalización del sector y tal eso. ¿De qué manera y qué contrapartida puede tener eso? No sé si en el ministerio os han dicho algún dato o simplemente habéis entregado vuestras reivindicaciones, ¿no? Y ya está, y no ha habido Lo primero que hicimos fue explicarle por qué consideramos que el juego es cultura, ¿vale? Y es que hace más de 5.000 años que se juega a juegos de mesa, ¿vale? El juego de Ur es del 3.000 antes de Cristo, más o menos, y esa gente ya... Sí, pero las reglas no están claras. Y es un... Sí que están claras. Son living rules, son como las de... Living Thinkel, después de varios años, ha conseguido hacer unas reglas que se supone que son las originales del juego. O sea, sí están claras. Vale, y si no, tienes el discursito ahí que se pegó el tío en DAO de 2018, creo que fue, que está grabado, que es muy cookie. Vale, entonces... Y se podría discutir si el juego es cultura o no, ¿vale? Pero actualmente en España, donde los juegos tradicionales están considerados cultura y los videojuegos están considerados cultura, ¿vale? Nos queda lo que es en medio, que es el juego, que además la diferencia del juego tradicional con el juego de mesa moderno, como nosotros lo conocemos, es que se reconoce al autor y se reconoce a los ilustradores y se reconoce a la gente que ha participado de hacer el juego, ¿no? Que además la mayoría de ellos vienen de otros sectores culturales, porque la ilustración viene de un sector cultural también, ¿no? Y yo, por ejemplo, que les comentamos, pues yo estoy contratando guionistas para depende de qué juegos, que son escritores que también vienen de un sector que es cultural. O sea, ahí no tenemos que tener ningún tipo de duda, ¿no? El juego es cultura, sí, y ahora lo que tenemos que hacer, nos han dado un interlocutor dentro del ministerio, y lo que tenemos que hacer pues aportar una serie de documentación, pues que la iremos haciendo, y enviarle un libro del Huizinga, del Homo Ludens y todo lo que nos pidan, ¿no? O sea, y esto es una cosa que va a tardar, las cosas del ministerio pues van despacito, ¿no? Y todas estas cosas pues van despacio, pero es una cosa que sí conseguiremos. ¿Qué pasa cuando le llegue a Ayuso la propuesta, ¿no? Dentro de 7 años, ¿no? Creo que ella no se va a tener que preocupar de esto, pero bueno, si le llegara, pues podría ser gracioso también. Veríamos noticias sobre el juego de mesa y eso ayudaría a darle mucha visibilidad. ¿Qué pedimos? Pues por un lado, ayudas, ¿no? Ayudas para organizar más ferias como DAO en Barcelona, ¿vale? Que es una feria donde el ayuntamiento apoya, porque el ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat sí se cree que el juego es cultura y apoya, pero en el resto de España vemos muy poquitas ferias organizadas por las instituciones, ¿no? Entonces, una vez tengamos el juego reconocido como cultura, es más fácil que esto ocurra. No es más fácil que tú le vayas a un ayuntamiento y digas, oye, que esto es cultura, y te diga, sí, porque lo dice aquí, que tengo unos papeles que dice que eso es cultura. No, ayudas para la externalización. Esto sobre todo lo hablamos en la anterior reunión, que fue con Garzón, que es el ministro de Comercio actualmente,
Y la verdad es que somos un sector que en 10 años hemos pasado de ser totalmente importadores a ser exportadores, ¿no? Ahora, hoy en día puedes ver juegos españoles en medio mundo. Y además es un sector que está creciendo a diferencia de muchos otros, ¿no? Las jugueteras, por ejemplo, van bajando y se quejan de que cada vez hay menos niños, que es verdad, ¿no? Y seguramente los fabricantes de pañales también se quejen de eso. Pero nosotros no, el juego de mesa está creciendo y además es un rato de ocio de calidad, ¿no? Y si te pones a comparar, sé que decimos que los precios se han inflado y que los juegos de mesa son muy caros, ¿no? Pues si nos ponemos a comparar el valor de un juego de mesa medio, que estaría sobre los 20-25 euros, ¿vale? Quitando las flipadas estas de 250 y tal, que son las de menos, ¿vale? Y que lo compensas con los juegos de 10. Pues si miramos el precio medio, pues a lo mejor por 20 euros que vale un juego tienes horas de diversión para varias personas. Es lo que significa que quedarte en casa jugando a un juego de mesa 8 personas a un juego que te ha costado 20 euros, pues si lo comparas con ir al cine o con cualquier otro tipo de actividad de ocio que tengamos en España, como puede ser irse a echarte unas cañitas, un café al bar, pues es de lo más barato que hay. En ese sentido estoy de acuerdo contigo de que es barato en relación a otras cosas que asumimos como normales y que al final nos cuesta más, ¿no? Lo de la cultura de bar aquí en España es tremenda. No paramos en casa, estamos, bueno, no sé, yo siempre voy a ir a tomar el café fuera y no sé, es como que no cuesta, pero luego otras cosas sí, ¿no? No sé, bueno, en fin. No sé, tú, Pedro, ¿estás de acuerdo con lo que dice? Así que digamos que este tema, ¿no? Además, ¿no? A ver, que te ya está. No, esto así que dando el tema de lo del IVA, que lo hemos hablado al principio y tal, el resto vamos inapelable. Es que, sí, bueno, totalmente. Yo he hecho mucha crítica porque me parece que un poco es lo que se pretende, es sacar más margen de beneficio. Estoy totalmente de acuerdo en que el juego sea cultura. Lo que pasa es que yo no voy a hacer como propia una reivindicación de las editoriales, que al final porque a los jugadores le encanta saber que y certificar que lo suyo es cultura, ¿de acuerdo? Pero me parece que esto empezó de otra manera. Ahora es otra. Ahora está mejor explicado, ¿eh? Lo que tú has dicho, de que no me importa tanto que haya un IVA del 21, el 10 o el 4, sino que a través de que conseguir de que esto sea cultura, nos tomen más en serio en muchas otras cosas. Eso o por ejemplo, darle visibilidad en medios de comunicación, ¿no? Seguimos viendo que en los periódicos tenemos nuestra carta allí de lo que sale en televisión española todavía. Y salen obras de teatro y hay un espacio para obras de teatro, hay un espacio para cine, hay un espacio para libros, pero vemos muy poco espacio para juegos de mesa, ¿no? Y es porque cuando tú le mandas a un periodista cultural que se dedica a eso, le mandas cosas de juegos de mesa y dice, mira, ya está aquí el rarito y esto no sabemos si es cultura o no, porque nadie nos ha dicho que es cultura, ¿no? Entonces, dándole visibilidad desde el ministerio y afirmando que los juegos de mesa son cultura y que den visibilidad a lo que hay, ¿vale? Que no nos pongan una noticia de se ha hecho un juego súper original, que es el Monopoly de no sé qué pueblo. Tremendo, sí. Pues eso como sector nos puede ayudar muchísimo. O sea que yo para mí la reivindicación del IVA cultural está ahí, para mí es quizá la menos importante de toda la lista que hay, ¿no? Porque es una cosa a la que estamos acostumbrados, que si algún día la podemos mejorar va a estar muy bien, pero ya estamos trabajando con un 21% de IVA y ya tenemos asumido que esos son unos márgenes que están ahí, que se come el Estado y que ya está, ¿no? Pero todo lo demás sí que creo que es mucho más importante. Okay, por ejemplo, yo esto lo comparo al tema del cómic. El cómic, cuando yo empecé a coleccionar cómics con 9 años... Y hasta aquí la primera parte del podcast, porque ha habido un problema técnico con Pedro, que ha tenido que ausentarse debido a un apagón que se ha presentado en su casa. Pero bueno, va a haber una segunda parte del podcast, donde terminaremos de hablar del problema que tienen las editoriales con el tema de envíos, los palés, de dónde fabricar, y seguramente queda para hablar sobre más temas. Así que nada, un saludo para todos. Adiós.